Vamos a pensar que este particular tiene la concesión de una carretera. La carretera es del Estado, pero él tiene la concesión. Suponte que hubo un percance en la carretera, producto de la mala pavimentación, se afectó tu vehículo, pides la reclamación y la devolución del seguro, porque se supone que la cuota de peaje te da un seguro, pero el seguro y la carretera no se quieren responsabilizar. Te vas al amparo contra un particular, pero está fungiendo como una autoridad. Eso es algo novedosísimo, porque no existía el amparo contra particulares. El amparo era contra autoridades. Con esta reforma a la ley de amparo, ya nos podemos ir al promover el juicio de amparo contra particulares, siempre que hagan actividades similares a las autoridades y que estén en una norma general. Esto se relaciona con la definición acto de autoridad. Se cambia interés jurídico por interés legítimo y hay una adición porque ahora ya se permite el amparo en vía electrónica. Esa por internet, no nada más en papel. Es de lo más relevante que les puedo platicar de la reforma a la ley de amparo. Lo más importante, creo yo. ¿Se acuerdan de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad? Que aplica en todas las materias menos en ¿qué? En fiscal, en tributario. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Es el famoso principio erga omnes, ¿se acuerdan? ¿Ok? Y hay violación a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, aquella que ya haya sido declarada inconstitucional y que la quiera aplicar a cualquier autoridad, a un particular, pues ya tienen el medio para tener defensa ante esa situación. Esta ley que entró en vigor el 3 de abril de 2013, pues ya está aplicándose ahorita y los tres grandes beneficios de la nueva ley de amparo son: cualquier ciudadano puede defenderse hoy, ¿ok?, de afectación directa, ahora lo llamamos interés, ¿qué cosa? Legítimo. Antes el amparo lo podíamos manejar si eras afectado directo, ahora nada más que hay que probar que tenemos un interés legítimo. Y ya veremos si el juez nos da la razón. La inconstitucionalidad de las normas derivadas de jurisprudencia, esta es una belleza. Con 2 declaratorias de inconstitucionalidad, la norma se expulsa. ¿Ok? Y un ejemplo es recursos del Estado. Ya ven que, por ejemplo, hay empresas que utilizan el aire, el espacio aéreo, para emitir señales de televisión o de celular. Bueno, si algún particular se encuentra en esa posibilidad, me regreso, aquí está. Con esta nueva ley, las empresas podrán seguir amparándose, sin embargo, mientras esté en proceso, tendrán que cumplir con la resolución del órgano competente que les dio el permiso para explotar ese recurso natural. Y ahora sí, muy importante, recuerden que la declaratoria de inconstitucionalidad no aplica en materia tributaria. Lo que vimos en el 107, ¿te acuerdas? 103, lo vemos en el 231 de la ley de amparo. Y vámonos, plazos para el amparo. El plazo por regla general es de 15 días. Esa es la regla general. Si se quedan callados después de los 15 días, huele a acto consentido. Y contra actos consentidos no hay defensa.
Al rato les doy un par de tips que alguna vez se los platiqué para revivir un muerto. Pero la preferencia es cuidar los términos. Los plazos son fatales. Recuerden que si al abogado se le van los plazos, hablamos de un asunto pues, prácticamente perdido. Muy difícil, sí se puede levantar, pero es más difícil. Cuesta mucho trabajo. La verdad hay que hacer mucho trabajo y mucho desgaste. Sí se puede, pero cuesta muchísimo. Y la verdad, en los honorarios, pues ahí no vamos a ser piadosos. Porque, pues, ¿por qué no nos contrataron desde un principio? Luego nos buscan ya cuando tienen el asunto totalmente atorado, el chamaco atravesado. Bueno, ojo, cuando sea norma autoaplicativa, y ahorita les explico qué es eso, ahí tenemos 30 días. Y lo voy a explicar. En nuestro sistema jurídico hay dos tipos de normas, o leyes, como quieran llamarlo, son normas. Pueden ser reglamentos o leyes. Las normas autoaplicativas, que son que con su pura entrada en vigor, cambian tu situación jurídica. Eso se llamaría norma autoaplicativa. Por su puro nacimiento, tu situación jurídica ya cambió. A ver, se las vamos a aplicar hoy a las mujeres, ¿te parece? Todas las personas del sexo femenino a partir de mañana mantienen a los caballeros. ¿Qué sería? ¿Autoaplicativa o heteroaplicativa? Auto, porque cambia su situación jurídica a partir de mañana, ¿no? Y dirían ellas, ¿y por qué no más las mujeres? Habría algo llamado discriminación. Y el artículo 1 constitucional prohíbe la discriminación. Ante la ley todos somos, ¿qué cosa? Iguales. Iguales. Entonces, ahí está un ejemplo de una norma autoaplicativa. Con su pura entrada en vigor, tu situación jurídica cambia. Y las heteroaplicativas. La hetero requiere de dos momentos. Primer acto de aplicación, que puede ser tuyo, o cuando la autoridad ejerce su conducta. Típico en las leyes fiscales. Todas las leyes fiscales son de carácter heteroaplicativo. ¿Por qué? Para que te coloques en el IVA, ¿qué tienes que hacer, compañero? Cualquiera de los actos o actividades. Mientras no te coloques, ¿qué afectación te causa? Nada. ¿Con su entrada en vigor te afectó? No, no. Te afectará hasta que realices el acto, la actividad grabada. Por lo tanto, es heteroaplicativa. Requiere de una condición, que la apliques. Y la otra, no la aplicas tú, pero te la aplica la autoridad. Por eso se llama heteroaplicativa, porque pueden ser no uno, sino más de uno los que la apliquen. Sea porque el sujeto la consienta tomándola, o no la consienta, la aplique, o sea porque la autoridad la despliegue. Ahorita vamos a ver los plazos, estamos en los plazos. Porque para eso tenemos dos tipos de amparo, el directo y el indirecto, 107, 170, ley de amparo que ahorita les platico. Oye, procedimiento de extradición, 30 días. Si te extraditan y no quieres que te extraditen, tienes 30 días para acudir al amparo. Si no, pelas. Oye, en materia penal, es una chulada, ¿ya viste el plazo? 8 años. 8 años. Fíjate que puede pasar que un reo esté purgando una condena hoy. Y la condena que le impusieron fue de 30 años. Estoy inventando, pero que el Código Penal haya cambiado y que hoy diga que la condena es de 20 y lleva apenas purgando 4. Se entera de eso dentro de los 8 años siguientes y ¿qué puede pedir?
el beneficio de la reducción de condena. ¿Sí me explicó? Porque acuérdate del principio de que ninguna ley con efecto en perjuicio, no en beneficio. Si la ley te beneficia, aplícala. Si la ley te perjudica, discútela. Ese está en el artículo 14 constitucional. Ninguna ley con efecto retro. Ninguna. En perjuicio, no en beneficio. Si la ley te causa un beneficio, de inmediato, abrázala y aplícala. En el caso de las penas corporales por delitos, si la pena disminuye, ¿qué debes de hacer? Reclamar, y para eso tienes hasta 8 años para hacerlo valer. Está muy interesante, porque es un plazo bastante amplio, ¿no? Y se supone que los abogados, en el caso penal, pues esto ya lo deben de saber. En privación de la en agrario, en derecho agrario es de 7 años. 7 años. Y cuando haya una detención, una posible, ¿tú crees? Hay un amparo que muy pocos piden, pero que se puede tramitar. No es un amparo, es una etapa del amparo que se llama amparo o suspensión por temor fundado. ¿Estás de acuerdo, abogado? Tú temes ser detenido, ¿no? Es un temor fundado. Hay indicios. Por ejemplo, los medios en la prensa, ¿no? Que dicen, no, pues están persiguiendo a fulano, fulano y fulano. Y entonces tú por temor fundado, ¿qué solicitas? Un amparo, para que no se pueda detener a la persona. Cuando son privación de la libertad, el plazo es inmediato. O sea, nunca vence. O sea, lo tienen a partir de ese momento hasta X. O sea, no hay tiempo, no hay término. Pero si no lo tramitan y los detienen, ya es otra cosa. Entonces tienen que tramitar su amparo, ¿ok? En cualquier tiempo, contra cualquier privación de libertad, ataques a la libertad personal, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro, desaparición de personas o alguno de los del 22 constitucional. Por ejemplo, del 22 constitucional, ¿de qué estamos hablando? Delitos como la extinción de dominio, ¿ok? En esos casos, de inmediato pueden tramitar su amparo. Ahí no hay un que 10 días, 15, no, ahí de inmediato. En cualquier tiempo lo pueden hacer valer. Esos son los plazos, están en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Creo que es lo más importante que deben de conocer. ¿Qué otra cosa deben de conocer? 135 Ley de Amparo. La garantía cuando se van en materia fiscal a un juicio de amparo. Hay que garantizar. Si no garantizan, les aplican el PAE. Recuerden que son cuerdas separadas. Por un lado están discutiendo la validez del crédito fiscal o la validez del acto administrativo, pero por otro lado la autoridad quiere ejecutar el cobro del crédito fiscal. Y para evitar el cobro del crédito fiscal hay que ofrecer una garantía del interés fiscal. Esa garantía se ofrece a la autoridad exactora, a la cobradora de impuestos, para que la califique. Una vez calificada, si es procedente, concede la suspensión del procedimiento de ejecución y mientras no se resuelva el juicio o el asunto, el interés esté garantizado, el interés fiscal esté garantizado, pues obviamente podemos dormir tranquilos. No hay secuestro de bienes, no hay extracción, no hay remate, no hay nada que tenga que ver con el patrimonio de la empresa hasta en tanto se resuelva. Si quieren suspensión, surte efectos si se ha constituido, se constituye la garantía ante el fisco por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales, 141 de código. Podrá haber una, sí. A ver, no el tema, para la suspensión, 144 de código, compañero, 30 días para créditos fiscales, 15 días para seguro social. ¿Ok? Hay que cuidar.
30 días para contribuciones federales, 15 días para aportaciones de seguridad social, Infonavit, IMSS, etcétera. Hay que tramitar la solicitud de suspensión y ofrecer la garantía. Lo que tarde el juicio, no, mi hijo, no importa, ya se va a quedar garantizado. Lo que hace la autoridad es que te da la suspensión que no tiene efectos renovables, es una suspensión definitiva. Lo que tiene es efectos actualizables. Cada año, mientras dure el litigio, tendrás que actualizar la garantía, año con año. ¿Por qué? Porque van a tomar los recargos a esta fecha y se van a proyectar por 12 meses. Si transcurren 12 meses y aún no se ha resuelto, hay que volver a ampliar la garantía por otros 12 meses más. ¿Con qué tasa de recargos? Con la que esté en ese momento vigente. ¿Con qué factor de actualización? Con el último publicado, el INPC. ¿Ok? Y puede estar 2, 3 años. Todo. Esperemos que cada vez sean más ágiles las respuestas en los juicios. Pero luego hay juicios que duran 4 años. Digo, hay que tener mucha paciencia. Y ser realistas con el cliente, porque es un viacrucis, amigo. O sea, y no es que le eche la culpa al abogado, pues puede ser que la sala esté hasta el full de asuntos. Fíjate que en algún momento pasó en Veracruz, la sala regional del tribunal no se dio abasto con tantos asuntos y con un oficio habilitaron a los tribunales administrativos para que fungieran como fiscales, ¿cómo ves? Los habilitaron y entonces tribunales civiles estaban resolviendo asuntos fiscales. Ya te podrás imaginar qué pinches sentencias. No manches. Pues es que, por sobrecarga. Sobrecarga de la sala. Estaba hasta el full la sala de asuntos. Y obviamente tienen que cumplir con ciertas metas de productividad. Sí, claro, los términos. Los jueces no son eternos. Entonces desplegó facultades que no podía, porque no las podía, las desplegó a tribunales administrativos de fuero común que se volvieron auxiliares de fuero fiscal y ya hubieras visto qué sentencias, no man. En el amparo los enderezamos. Sí, hombre, imagínate un mercantilista viendo fiscal. Pues no manches, o sea, si lo fiscal sí es un área de especialidad. No creas que es cualquier cosa. Hay jueces expertos o especialistas en temas fiscales, jurisconsultos, tratadistas. Les recomiendo, compren los libros de Luigi Ferrajoli. Luigi Ferrajoli, el mejor jurista que ha dado el mundo. Luigi, el mejor jurista. Luigi Ferrajoli. Ya falleció. Tuvo doctorados, aparte de que se doctoró, normal, o sea, de estudio, fue honoris causa como de 10 universidades. Fue uno de los hombres más brillantes en materia del derecho penal. El derecho penal. ¿Por qué? Porque hoy mucho lo fiscal se está volviendo penal. Y si leen a Luigi Ferrajoli, tiene más o menos unos 11 libros. Y no son caros, el más caro vale 1,500 pesos. Hay libros de 300 pesos. Están un poco agotados. Si van a Gandhi, allá en Universidad de México, Universidad y Miguel Ángel de Quevedo, ven que está Gandhi, están las dos Gandhi enfrente, están grandísimas. Pídanlos para que se los soliciten. Y ahora sí que, ¿cómo se llama? A pedido. 7,000, se van a gastar 7,500 pesos. Pero no manches, van a tener en su biblioteca los mejores libros del mejor autor en materia penal. ¿Y por qué? Porque la tendencia del fisco es hacerlo todo penal. Eso es hacerlo todo penal. Eso es el mecanismo que más debilita a los contribuyentes. No es lo mismo que tú tengas un crédito fiscal que tengas una querella. ¿Te preocupa el crédito fiscal? Sí, porque son millones, van a tu bolsa. ¿Te preocupa la querella? Sí, güey, porque es tu libertad. ¿Qué es más caro, tu libertad o tu dinero? Puta, pinche fisco. Me perdonan que yo utilice esta palabra, pero ahí te va.
¿Qué te duele más? ¿Una patada en las partes nobles o una patada en el bolsillo? Pregúntenselo a un cliente y les va a decir en el bolsillo, güey. Duele más. Ahora pregúntale, ¿qué duele más? ¿Esa patada en el bolsillo o una querella? Ay, hijo de su mal traer. Pues la querella porque te priva tu libertad. Y el mejor autor que ha habido en la historia universal es Luigi Ferrajoli, italiano, buenísimo. Lean sus libros. Cultura general, cultura. ¿Qué pierden? Hace poquito fuimos, ¿no? Compramos un libro muy interesante de aquí, Eder lo compró, con actos civiles, ¿no? ¿Cómo se llama? Contratos civiles, ¿no? Nos costó 300, ¿qué? 30 y tantos pesos, ¿no? 400 y tantos pesos. De verdad es una inversión mínima. 400 pesos, medio pomo en un pinche bar. Y no te culturiza. Che, el libro está remeco. Entonces, pues de verdad, si pueden, tengan en su biblioteca a Luigi Ferrajoli. ¿Qué pasó? A efecto de cumplir con las garantías ¿Del interés que fiscal? están mencionando, se pueden exhibir activos intangibles, ¿no? Sí, claro. No hay ningún Sí, problema. claro. Cualquier tipo de garantía, mientras califique como tal para los ojos de la autoridad, desde luego que puedes otorgarla. 88 reglamento de código para efectos de lo que acabas de mencionar. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, al momento de garantizar con la autoridad, por ejemplo, en un caso el IMSS te pide que garantices en virtud del Código Fiscal de la Federación, y lo que hacemos muchos, bueno, muchos en el medio es hacer la vía administrativa, el embargo en la vía administrativa, que es que nos embarguen facturas pasivos, como comenta el compañero. La autoridad lo que te hace es decirte no te lo doy porque, o de plano no contestarte. La cuestión aquí en materia de amparo exactamente es, se garantiza desde el momento de la ejecución muchas veces, pero cuando no te han garantizado la autoridad, por medio del PAE, lo que hacemos es, metemos por el 8 constitucional por derecho de petición el informe, y aún así la autoridad no nos garantiza, porque ahí existe la laguna de derecho, donde le dan el tributo a la autoridad de que sí se garantice, que él distribuya si se puede garantizar o no, cuando quien tuvo que hacerla sería el superior, que sería el colegiado, que tiene la facultad de decir si la garantía es conforme a derecho o es exactamente. Sí, tienes toda la razón. Siempre su garantía deberá ser calificada. Lo que puedes manejar, no sé si lo has manejado, el incidente de suspensión. Pero hay que garantizar, desde luego. Y hay que pedirle que lo califique sea obviamente suficiente para garantizar el crédito. Le van a girar un oficio a la autoridad, para efectos de que la autoridad le conteste si la garantía viene prendida tu lámpara. Yo creo que estabas perdiendo. Bueno, entonces esto lo hace para que el crédito fiscal esté debidamente garantizado. ¿Ok? ¿Cuándo es el amparo indirecto? Hay dos tipos de amparo, directo e indirecto. El indirecto, ¿cuándo se usa? El indirecto se usa contra leyes que contra normas que por su simple entrada en vigor causen perjuicio al quejoso. Al pejoso, no al erario, al quejoso. El amparo no es para la autoridad, mijo. El amparo es para el gobernado, para el ciudadano. Para eso nació esta institución. El amparo nunca será para la autoridad. Una autoridad no se puede amparar. Nunca se lo van a conceder. Vamos a suponer que nace la ley que regula que debes respirar solo 40 veces por segundo, por minuto. No manches. Y empezar a contar, no manches. ¿Te afecta como quejoso? Claro. Imagínate si tienes asma. Entonces, ¿esa pura ley con su pura entrada en vigor ya te afecta? Entonces, amparo indirecto. Amparo indirecto. Cuando, por ejemplo, tratados internacionales, leyes federales
constituciones, leyes de los estados, de la Ciudad de México, reglamentos federales, reglamentos locales y todos los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general. Contra eso es el amparo indirecto. ¿Ok? ¿Qué plazo vimos? Habrá que ver si es aplicativo o heteroaplicativo. Contra actos de autoridades que sean distintas de tribunales judiciales o contra actos seguidos en un procedimiento administrativo en forma de juicio, siempre trate de violaciones cometidas en la misma resolución, actos de procedimiento que sean de imposible reparación, actos de tribunales administrativos, agrarios o del trabajo, hechos fuera de juicio después de concluido. Y contra remate, contra actos de imposible reparación, o sea, de los que no tienen posibilidad de regresar al estado en que se encontraba, y contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. ¿O qué pasa contra el Ministerio Público en la investigación de los delitos? O, por ejemplo, contra autoridades que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Entonces, en estos casos, que son los del artículo 107 de la Ley de Amparo, vamos a promover el amparo indirecto. ¿Okay? El más común, el abogado, lo hemos visto, es contra leyes, ¿no? Y reglamentos. Es el más común. Ah, sí, claro. Los acuerdos, los decretos, resoluciones. La miscelánea, por ejemplo, pues es materia de amparo indirecto. Sí, o sea, bueno, lo que más se usa en la materia es el indirecto siempre y cuando se agoten las instancias pertinentes, como se dice, el principio de definitividad. Que pues por ejemplo, bueno, en esta materia no existe, sería directo, pero existen recursos de inconformidad en materia fiscal, claro. En otras materias la apelación, otro tipo de recursos que se tienen que agotar para posterior proceder al amparo indirecto. Sí, correcto. Hay que, dependiendo de la materia, habrá que agotar los ordinarios, ¿no? Sí. Exceptuando los que acabamos de ver. ¿Y el directo contra qué procede? Contra sentencias definitivas, que es el caso más común. Entonces, el indirecto contra actos, leyes, resoluciones, proveídos, decretos, acuerdos, reglamentos, normas. Y el indirecto contra sentencias. ¿Ok? Sentencias que pongan fin a un asunto. Hagan de cuenta que ustedes están peleando que el acto es ilegal y el tribunal falla en contra de ustedes. ¿Ya perdieron? No. Siguiente paso se llama juicio de amparo directo. ¿Está garantizado el interés fiscal en el juicio fiscal? Sí, pues lo único que solicitan es que se mantenga la suspensión vigente para que no tengamos que ofrecer nueva garantía del interés fiscal. Y esperamos que en el juicio de amparo el juez sea más razonable. Déjenme decirles que mientras no pase a la corte, porque la corte, no sé, Aguado, ¿qué sientes? Pero yo siento que la corte como que se ha sesgado, como que ya no es una verdadera corte de justicia, como que hay una cierta inclinación. Es que como comentaba, es la carga de trabajo que tienen. La mayoría tiene que fallar, de entregar 40, 50 sentencias por semana, que solamente se violan. El mayor principio a nosotros los juristas lo que más nos apoya es el principio de la exhaustividad. Entre más tú solicites a la autoridad, a nosotros que llevamos casos muy parecidos, nos falla, las sentencias es una copia y pega de lo mismo, de los mismos fundamentos. Y al momento de eso, por eso el amparo luego entra y repone el procedimiento. ¿Pero por qué le conviene a la sala? Porque la sala tiene otra oportunidad y más tiempo de resolver dentro de esa etapa procesal que tiene. Lo que peor, bueno, a nosotros lo que vimos que más le afecta a la autoridad fiscal es la división de los juicios. La división de un juicio sumario a un juicio tradicional. El juicio sumario le da una fecha exacta donde, sea como sea, él tiene que resolver. Sí, y también, por ejemplo, los que tenemos los de resolución exclusiva de fondo, donde la autoridad no le quiere entrar, porque pues siente un precedente histórico, ¿estás de acuerdo? Prefiere los de forma. Sí. Entonces, bueno,
La idea es de que si ustedes tienen una sentencia desfavorable, no se consideren derrotados. Todavía hay una posibilidad que es el juicio de amparo directo.